Me parece que la fuente de mi éxito es el amor por el mercado. En él está mi vida. Estas palabras pertenecen a un trader que cambió el mercado para siempre. Y hoy les contaré la historia de este trader, quien fue el primero en traducir el trading a números y automatizó, en esencia, el proceso de negociación y obtención de beneficios. Esto fue en una época en la que las computadoras probablemente ocupaban toda esta habitación y no cabían en una laptop tan pequeña como esta. Este trader es Edward Seykota. Nació en 1946 y entró al MIT, donde estudió ingeniería eléctrica y gestión. Incluso mientras estudiaba, comenzó a interesarse por el trading y finalmente decidió probar suerte en la bolsa. Era ingeniero y como tal, desde el principio veía el mercado a su manera. Es decir, números, datos, lógica, o sea, se alejaba de las emociones, de la emoción del juego y adoptaba un enfoque tecnológico. Estaba convencido de que las computadoras podían operar mejor que las personas, porque no temen perder una operación. En general, no se dejan llevar por emociones ni nada por el estilo. En general, su primera experiencia seria fue bastante dolorosa, como creo que le ocurre a todos los traders en el mercado y quizás incluso a usted. Y Seykota abrió una posición en plata, absolutamente seguro de su operación. En ese momento había una tendencia alcista muy fuerte y los analistas y las noticias decían a gritos que la plata seguiría subiendo. Él seguía todas esas reglas sobre las que había leído en los libros y parecía que era una operación infalible. Pero de repente el mercado se dio la vuelta. Sí, como siempre suele pasar, el precio de la plata cayó bruscamente y perdió todo su dinero. Esto fue un verdadero shock para él. A partir de ese momento empezó a preguntarse, ¿cómo es posible? ¿Por qué el mercado va en contra de la tendencia? ¿Por qué todos se equivocan? Y se dio cuenta de que el mercado no está obligado a moverse según las previsiones de otros, y que los consejos de los gurús o de quien sea no te salvarán de las pérdidas. Ese momento se convirtió en un punto de inflexión para él. En lugar de culpar al mercado, Seykota empezó a buscar respuestas sobre cómo operar sin depender de las opiniones o emociones ajenas. Y en esencia, comprendió que necesitaba un sistema que diera señales precisas de cuándo entrar, cuándo salir y sí, aproximadamente en qué momento hacerlo. Se dio cuenta de que esa estrategia debía ser probada con datos históricos y a partir de ese momento comenzó su camino hacia la creación de un sistema de trading automático. Así fue como empezó a desarrollar su propio método. Y Seykota no inventó las medias móviles. Estas existían mucho antes que él y eran utilizadas por otros traders para suavizar el precio y seguir las tendencias. Creo que ya saben, si ven nuestro canal, que es una media móvil, pero su aporte radica en que fue el primero en escribir un programa informático que, según el sistema de cruce de medias móviles, funcionaba de manera continua y automática. Esa era su estrategia y fue algo sumamente revolucionario. En lugar de sentarse él mismo frente a los gráficos y adivinar, le confió todo esto a la computadora, lo programó todo en el sistema. Y la esencia del método era simple y genial al mismo tiempo. Utilizaba dos medias móviles exponenciales EMA, una corta con un periodo de 11 y una larga con un periodo de 56. La regla era que él utilizaba lo más simple posible, de manera similar a cómo nosotros entramos en algunas operaciones con el MACD, es decir, cuando la media móvil corta cruza a la larga de abajo hacia arriba, eso es una señal de compra. Si la media móvil corta cruza, digamos, de arriba hacia abajo, entonces es una señal de venta. Es decir, en realidad, todo es lo más sencillo posible. Eso es realmente todo. Ningún pronóstico analítico ni adivinación de noticias, nada de alboroto ni caos. Solo la tendencia y los números que se pueden verificar en el historial. Es decir, para asegurarse de que la estrategia realmente funcionaba, Seykota la probó con enormes volúmenes de datos históricos. Y hay que entender que esto fue en los años 70. En ese entonces, las computadoras eran enormes IBM que ocupaban toda una habitación, sí, una gran cantidad de servidores, y los datos se cargaban mediante tarjetas perforadas. Es decir, era realmente un proceso complicado, nada que ver con lo de ahora. Quizás por eso funcionó. A pesar de esto, realizó cientos de pruebas verificando cómo se comportaría el sistema en diferentes activos y en distintos periodos del mercado. Y el resultado fue inequívoco. El método funciona. En cuanto lo entendió, empezó a ponerlo en práctica de manera sistemática. Esta simple idea fue la que convirtió a Seykota en una leyenda del trading. Demostró que es posible eliminar las emociones del trading, confiar en el sistema, en la tendencia y ganar de manera constante. Después de que Seykota desarrolló su sistema, comenzó a operar no solo con su propio dinero, sino también con los fondos de sus clientes. Es decir, creó un fondo de inversión similar a BlackRock, sí, si hablamos en términos actuales. Fue una idea audaz gestionar el dinero de otros.
confiando no en la intuición, sino en un sistema preciso y estricto, probado a lo largo de la historia. Y los resultados sorprendieron a todos. Desde 1972 hasta 1988, Seikota aumentó la cuenta de uno de sus clientes de $5,000 a 15 millones. Eso es un 250,000% de ganancia en 16 años. Y si tenemos en cuenta que el cliente retiraba dinero durante el proceso, el crecimiento real supera el 1,000,000%. Solo piensen, una persona depositó $5,000 y 16 años después tenía 15 millones, y eso que retiraba las ganancias regularmente. Está claro que en el mundo actual ningún fondo de inversión muestra porcentajes así. Y todo esto no fue gracias a adivinar los mercados ni a información privilegiada, sino gracias a un sistema claro que repetía una y otra vez una computadora basada en ese mismo modelo de cruce de medias móviles exponenciales, EMMA. Para los años 70 y 80, esto sonaba como ciencia ficción. De hecho, incluso hoy en día sigue sonando así. En ese entonces, el trading se asociaba con una sala ruidosa de corredores, gritos por teléfono. No sé, era como un caos, mientras Seikota tranquilamente ejecutaba su código y operaba con números, no con emociones. Pero el camino, por supuesto, no fue perfectamente suave, y en 1980 el mercado colapsó. Fue uno de los mercados bajistas más fuertes de esa época. Seikota seguía manteniendo posiciones largas, esperando que la tendencia alcista regresara, como había sucedido antes. En principio, en toda su historia de trading, nunca había habido mercados bajistas tan fuertes, pero el mercado seguía cayendo. Perdió parte de su capital. Fue una lección dura e importante, sí. Incluso los mejores sistemas deben adaptarse a los cambios en las condiciones del mercado. Pero Seikota no abandonó su sistema. No dejó el trading, no se dejó llevar por las emociones y en su lugar comenzó a mejorar sus filtros. Revisó la gestión de riesgos para evitar tales pérdidas en el futuro. En general, en principio, actuó correctamente, analizó la situación. Su conclusión fue que hay que tener reglas claras sobre cuándo salir de una posición, incluso si la tendencia parece sólida. Analicemos y resumamos brevemente lo que podemos tomar de su planteamiento, eso sí, en cierto modo moderno, reformulándolo. Li Ruyan, lo primero fue seguir la tendencia, es decir, no discutir con el mercado. Los traders intentan encontrar el punto de giro o operar contra la tendencia. El mercado siempre tiene razón, la tendencia es más fuerte que tus pronósticos. Es decir, si el precio sube, estás en el mercado. Si el precio baja, también estás en el mercado. Pero ya, por supuesto, en la dirección opuesta. No hay que intentar atrapar los picos, sino estar dentro del movimiento. En general, siempre estar en tendencia, todo es simple. La segunda regla, no arriesgues más de lo que estás dispuesto a perder. El riesgo por operación para él no superaba el 5% del depósito. Él entendía que cada operación podía ser perdedora, e incluso un sistema que funciona no excluye las rachas de pérdidas. Por eso establecía un límite, no más del 5% en una sola operación. Añade posiciones si la tendencia se confirma. Esa era su tercera regla. Piramidación, así se llamaba el término, y Seikota lo utilizaba cuando había una tendencia fuerte. Es decir, añadía nuevas posiciones en la misma dirección. Si la señal se confirma, él ve que las primeras posiciones se cierran con ganancias. Por ejemplo, si compraba y la tendencia seguía creciendo, podía abrir operaciones adicionales en el siguiente retroceso mínimo y con la continuación de la tendencia. Esto aumentaba sus ganancias sin un riesgo excesivo, ya que las adiciones se hacían con el dinero ya ganado. Recuerdo que, en cuanto a las medias móviles EMMA, la corta era de 11 periodos y la larga de 56. En realidad, él buscaba esos mismos cruces, pero el cruce dentro de la tendencia global y solo en la dirección de la tendencia global habría operaciones. En general, todas las reglas que mencioné, él las programó y el sistema hacía todo por él. Es decir, ni siquiera abría las operaciones él mismo. Déjenme mostrarles ahora cómo se puede integrar esto en nuestra plataforma Pocket Option actualmente. Ahora los algoritmos gestionan miles de millones, pero, en principio, el método de Seikota sigue funcionando hasta hoy. Sigue la tendencia, respeta los riesgos, elimina las emociones y ya superarás al 90% de los traders. Lo principal que Seikota demostró es que no necesitas adivinar el mercado, necesitas tener un sistema comprobado y confiar en él. Aquí surge, de hecho, una pregunta lógica. Está bien, esto fue en el pasado, es una historia del pasado. ¿Cómo puedo aplicarlo yo ahora? Mira, en Pocket Option puedes usar la misma filosofía, operar siguiendo la tendencia, sí, sin intentar adivinar el giro del mercado. Esto, en principio, es un muy buen consejo para todos los principiantes, porque siempre es más fácil operar a favor de la tendencia y usar indicadores sencillos. Puedes usar las mismas EMMA de 11 y 56 periodos que también están disponibles en la plataforma y entrar después del cruce de las EMMA siguiendo la tendencia global. ¿Sí? Es decir, mantener el riesgo bajo control, tampoco más de 5, incluso puedes tomar menos, no más del 3% del depósito por operación. También puedes aplicar el pyramiding, sí, abrir varias operaciones siguiendo la tendencia. En general, Pocket Option permite operar operaciones cortas de 1 a 5 minutos, manteniendo las mismas reglas de Seikota. Por eso propongo pasar a la plataforma.
voy a mostrar cómo se puede configurar algo similar. Intentaremos aplicar años de experiencia en una plataforma moderna en su forma actual y ya en este momento tratar de obtener beneficios de ello. Así que, amigos, aquí estamos en la plataforma y activemos esos promedios móviles de los que hemos estado hablando a lo largo de todo este video. Vamos a la sección Indicadores y seleccionamos Media Móvil. Y vamos a configurarlo exactamente de esta manera. Sí, elegimos el tipo de media móvil exponencial. ¿Sí? No SMA, sino EMA. Fijamos el primero para el periodo 11. Supongamos que lo dejamos de color verde, pero lo haremos más llamativo, sí, a 3 puntos, y añadimos otra media móvil exactamente de la misma manera, en 56, y la pondremos, digamos, azul, de color azul. Sí, realmente azul. Así es como se verá. En general, ahora tenemos dos medias móviles exponenciales, una en 56 y otra en 11. Todo sí, tal como lo planeamos. Y ahora lo único que necesitamos en esta estrategia es básicamente determinar si vamos a abrir la operación a favor de la tendencia o en contra de la tendencia. En esencia, buscamos ese cruce de las dos líneas. Luego, según el plan, determinamos hacia dónde va nuestra tendencia global, si es hacia arriba, hacia abajo o si estamos en un canal lateral. Si el cruce corresponde a la dirección de la tendencia global, entonces en ese caso realmente abriremos la operación. Todo, en general, es como nos han contado, sí, por decirlo de alguna manera, todo como lo ha mostrado la historia, como lo hacía Seikota, al menos así era antes. Quisiera encontrar justo un cruce que haya ocurrido literalmente hace poco. Pero este tipo de cruces, en principio, sí, ya sabemos que si el cruce ocurrió literalmente hace poco y sucedió de inmediato, literalmente en unos minutos, está claro que ese cruce ya no tendrá una señal tan fuerte. Es decir, cuanto mayor era, en principio, la distancia entre estas líneas, más fuerte es, en esencia, la señal. Y bueno, por supuesto, la señal es más fuerte si no ocurre constantemente, si en principio no sucede con frecuencia, entonces su fuerza también aumenta. Y ahora, por ejemplo, vemos que está ocurriendo un cruce, pero vamos a cambiar a un marco temporal mayor y veamos en qué fase, en principio, nos encontramos. Nos encontramos en un canal lateral. Vemos que no hay una respuesta clara sobre hacia dónde va el mercado, si hacia arriba o hacia abajo, ¿sí? Es decir, en esencia sube y baja constantemente. Por eso vamos a seguir buscando ese cruce una vez más. Aquí ya analizamos que primero fue hacia arriba y luego hacia abajo. O sea, esto tampoco nos sirve. Por cierto, vamos a pasar a las acciones. Quizás aquí encontremos algo. Y aquí vemos que tenemos Apple, ¿sí? Pero, de nuevo, en Apple hay un cruce de la media de corto plazo con la de largo plazo. Pero vemos que esto iría en contra de la tendencia global alcista, así que tampoco nos sirve. Veamos ahora Cisco. Sí, de nuevo vemos un cruce al alza. Pero antes de esto también hubo demasiados cruces, así que también descartamos este caso. Es decir, en realidad no es tan fácil encontrar el patrón del que hablamos en el mercado para realizar operaciones. Por eso creo que Seikota ya utilizaba algún tipo de algoritmo que hacía todo esto por él. Porque bueno, realmente en nuestro caso, al menos ahora, vemos que esto es un fenómeno bastante raro. Aquí de nuevo hubo un cruce. Sí, tal vez incluso quisiéramos entrar más tarde, pero vemos que estamos en un rango lateral, es decir, no hay una tendencia bajista global. Ya, en principio, hemos revisado todos los activos. ¿Y qué se puede hacer en una situación así? En una situación así, se puede entrar no exactamente en el cruce ideal, sino ya después de algunas velas que hayan pasado, es decir, no pasa nada. Buscaremos un punto de entrada quizás menos claro y perfecto, pero de todos modos seguiremos buscándolo. Hay que entrar en la operación allí. Aquí también se está formando un cruce, pero fíjense que últimamente hemos estado creciendo bastante activamente. Propongo de nuevo cambiar a un marco temporal más alto y ver, tal vez el mercado globalmente esté yendo hacia abajo, pero no, globalmente el mercado en cualquier caso va hacia arriba. Es decir, de nuevo, esto no nos conviene. Bueno, nosotros somos gente sencilla, seguimos nuestro camino, seguimos buscando. Vemos que aquí también esto es un engaño, ¿sí? Aquí, por ejemplo, hay un buen ejemplo. Vemos que globalmente OMRCNI es un activo alcista, sí, vemos que está creciendo y aquí después de una bajada tuvimos un cruce. Aquí pudieron haber entrado en una posición de compra y haber ganado bien con eso, pero lamentablemente ese momento no lo obtuvimos con ustedes. Aquí hubo un cruce no hace mucho. Vamos a mirar la tendencia global y aquí justamente, como pueden ver, la tendencia global en principio es alcista. Ven, los puntos bajos van aumentando poco a poco, cada uno es más alto que el anterior. Por eso aquí podemos abrir una operación a 2 minutos, sí, entrar más o menos en este rango. Ya hemos subido bastante, pero delante de ustedes revisé todos los activos y notamos que bueno, por ahora no hay un punto de entrada más ideal y aún así quiero mostrárselos. Por eso ahora mismo estamos recibiendo un retroceso bastante bueno. De hecho ya nos hemos perdido una gran parte de estos movimientos. Pero creo que de todos modos con este patrón, ya que estamos operando nuevamente siguiendo la tendencia global alcista, de todas formas aquí obtendremos nuestra ganancia. Quizás el único detalle es que puede que no nos alcancen los 2 minutos. Creo que si la primera operación
operación, digamos, a 2 minutos no resulta, entonces abriría la siguiente, pero ya a 4 minutos, para asegurarme de que haya suficiente tiempo, en principio, para cubrir esa distancia. Ya que cuando operamos siguiendo la tendencia, sí, en cualquier caso el precio, está claro, no sube con una sola vela. Primero sube, luego se corrige, sube, se corrige. En general vemos estos movimientos ondulatorios y si nuestro tiempo de expiración es considerablemente mayor, entonces la probabilidad de éxito de la operación, precisamente si se opera con esta estrategia, sí, aquí ya añado un poco mi propia visión de lo que intentamos, sí, copiar de la historia en general será mejor, pero estoy dispuesto a abrir la primera operación a corto plazo y la segunda operación si la primera termina en pérdida, aunque aquí evidentemente no tenemos el mejor punto de entrada, la abriremos con un tiempo de expiración mayor. Vamos a entrar con una suma, creo que 2200. No, mejor incluso 2500 y lo haremos a 4 minutos. Ahora mismo hay un muy buen punto en la parte inferior. Es decir, la lógica es la misma otra vez. Está claro que necesitamos buscar ese primer cruce máximo y entrar desde ahí, pero como ya no lo atrapamos, entraremos un poco más tarde, promediando. Veamos qué sale de esto. Y obtenemos un resultado positivo. Como dije, si el tiempo no es suficiente, hay que aumentarlo. Vemos que el precio realmente empieza a regresar a su tendencia global alcista. Aquí todo es impecable. Por eso vuelvo de nuevo a mi 1000, sí. Es decir, en principio, utilizo la estrategia antes mencionada, sí. Es decir, no supero el 5%, todo está bien, pero si tengo una pérdida, ya he decidido para mí mismo que aumento tanto el tiempo de la operación al doble, como el monto en sí a 2.200 o 2.500, debido a que el porcentaje de pago es del 92%. En general, les propongo que juntos vayamos a buscar una situación similar y consolidemos todo esto con un segundo ejemplo. En principio, aquí nuevamente hubo cruces hace poco, por ahora lo vamos a dejar pasar. Creo que 2 operaciones serán suficientes para que el sistema quede claro. Está claro que en cualquier caso ya estamos en el año 2025. En aquel entonces era en los años 80, han pasado 45 años. Y aquí, en el Broker Pocket Option, operamos sin apalancamiento. En general, la mecánica es un poco diferente, pero en sí misma, la esencia, la idea y el sistema son muy similares. Sí, es decir, en esencia, a nivel global, las reglas en el trading no han cambiado y todos repiten lo mismo año tras año. Precisamente este tipo de ideas podemos integrarlas. Está claro que ahora, únicamente usando medias móviles exponenciales, será difícil lograr resultados del 250.000%, ni siquiera en 20 años. En cualquier caso, es difícil. Bueno, seguimos buscando, sí, ya nuestra segunda operación similar. Aquí encontré un buen cruce, pero vemos que, en general, hay una tendencia alcista en el marco temporal de 30 segundos. Parecería que estábamos en ella, pero vemos que la tendencia global en el marco temporal de 3 minutos ya es diferente. Y de hecho, aquí se puede alcanzar a entrar en la operación. Es decir, si miramos así en 30 segundos, parece que la tendencia es alcista, y realmente lo es. Pero nosotros nos basamos en una tendencia más global, que es más significativa para nosotros. Y precisamente en este marco temporal, sí, vemos que globalmente seguimos yendo hacia abajo. Y para nosotros, este es un parámetro más importante que lo que ocurre a corto plazo, sí, por decirlo de alguna manera, aquí durante 2 horas. A fin de cuentas, es en él en quien nos vamos a basar. Por eso, claro que es genial cuando no hemos tenido, sí, en la última hora una tendencia alcista y antes de eso una tendencia bajista global. Es mejor que estos puntos también se combinen entre sí. Por eso, si van a utilizar ideas similares en sus propias estrategias de trading, como ya mencioné, es mejor entrar en el punto más cercano posible al cruce. Y por supuesto que haya una tendencia bajista global si están operando en venta y que a corto plazo la tendencia también sea bajista. En resumen, lo ideal sería que el gráfico bajara constantemente, luego diera un pequeño movimiento al alza y después volviera a bajar. Y en ese momento, ustedes entrarían en la operación. Eso sería lo ideal. Pero en la práctica vemos lo que tenemos en la práctica. Ya hemos entrado en la operación, nos quedan 50 segundos y esperamos el resultado. Si el resultado en principio no es satisfactorio, entonces volveremos a abrir una operación, pero ya por 4 minutos duplicando el tiempo de la operación, nuevamente siguiendo la tendencia global bajista. Vamos a esperar otros 30 segundos. Bueno, y como vemos, ese sonido maravilloso realmente me alegra mucho. Aquí obtenemos una ganancia, pero en cualquier caso, eso no es tan importante. Como ya dije, pueden perfeccionar esta estrategia, no tiene sentido copiarla completamente. Es evidente que se pueden añadir otros métodos de análisis aquí, desarrollar su propio sistema de gestión de riesgos, como hice yo, por ejemplo, multiplicando el tiempo de expiración y el monto de la operación. Eso es, y otros trucos similares. La idea más importante es que operamos siguiendo la tendencia.
Tomamos dos medias móviles, por decirlo de manera simple, y gestionamos bien los riesgos. Bueno, creo que también les resultó interesante conocer y escuchar una historia así sobre verdaderos grandes traders, grandes nombres, conocer un poco de su trasfondo, toda esa parte histórica y, en general, ver cómo se puede aplicar esto en Pocket Option en una versión moderna. Por eso, realmente espero que les haya gustado este video. Si es así, denle like y dejen sus comentarios. Tal vez quieran ver una continuación, digamos, de este formato. Podemos analizar más datos históricos, estrategias, quizás algunas figuras, nombres, y en general sumergirnos al máximo en la historia de todo lo relacionado con el trading y contarles cómo se puede aplicar esto en la actualidad. Ya hicimos algo así con la estrategia de Darvas. Este es nuestro segundo episodio de este tipo, por eso asegúrense de dejar sus comentarios. Nos va a interesar leerlos. Y por supuesto, si aún no te dedicas al trading, si todavía no operas en la plataforma Pocket Option, puedes ir ahora mismo al enlace en la descripción, registrarte, ingresar el código promocional que verás allí mismo y recibir un buen bono en tu primer depósito. Sí, es aproximadamente a partir del 50%. Inviertes 1,000 allí y recibes $1,500, es decir, $500 extra solo para operar. No podrás retirarlos de inmediato, pero podrás usarlos para operar y luego retirar las ganancias. En fin, una vez más, quiero agradecerles por ver este video. Con ustedes estuvo Ernest, experto de la plataforma Pocket Option. Y nos vemos en nuestros próximos videos mucho.